Bueno, vamos a comenzar entonces con el tratamiento de los sistemas y movimientos políticos o los regímenes políticos. En este sentido, vamos a comenzar primero con el desarrollo del federalismo. El federalismo es un sistema político que precisamente reconoce la autonomía de todos los territorios que están dentro del Estado, o de todas las circunscripciones, o de todos los estados, provincias, condados, ya sea como se le llame a la distribución territorial del poder que existe en ese Estado. El federalismo se opone al centralismo, que casualmente presenta lo opuesto. Es decir, el federalismo supone las autonomías provinciales o las autonomías de cada circunscripción. Cada circunscripción puede dictar su propia constitución y elegir sus propios representantes. Y el centralismo considera que debe existir un gobierno central, un gobierno federal, que debe encargarse de nombrar los representantes de las provincias o de los estados provinciales o de las distintas circunscripciones, y que también puede obviamente tomar las decisiones sobre los designios de cada circunscripción o cada estado. En este caso, las decisiones se centralizan en ese gobierno central, ¿sí? En el caso del centralismo, todas las decisiones están concentradas en ese poder central, y las provincias no tienen posibilidades de tomar decisiones en cada una de sus jurisdicciones. El gobierno federal existe en una zona o una circunscripción determinada como gobierno federal, es decir, existe el gobierno federal en una determinada circunscripción, que generalmente suele ser la capital de un estado. Allí suele tener la sede el gobierno federal, pero las provincias también tienen sus instituciones de poder en cada una de en cada uno de sus estados. Y lo normal en el caso del federalismo es que este gobierno central tenga sus propias instituciones y que los gobiernos de cada circunscripción también tengan sus propias instituciones. Es decir, hay una distribución del poder en las distintas regiones, y vamos a ver que cada una de estas regiones puede realizar asambleas legislativas, pueden tener las propias constituciones, elegir sus propios representantes, y obviamente también cuentan con asambleas legislativas para realizar la elección de sus representantes. Pueden hacer asambleas legislativas, y obviamente que en estos estados federales también van a aparecer la división de poderes, así como está en el gobierno central o federal la división en poder legislativo, judicial y ejecutivo. También en los gobiernos provinciales va a haber entonces una división del poder y una también división de lo que es las decisiones, y no va a haber una centralización en ese gobierno central. Vamos a ver que en esta diapositiva se adjunta un video de YouTube titulado Federalismo, que ahonda sobre todo en algunas explicaciones en relación a lo que es el Estado federal o el sistema federalista, y presenta también algunos ejemplos de países que actualmente emplean este tipo de sistema. Vale decir que en nuestro país, en virtud del artículo número 1 de la Constitución Nacional, que dice que adoptamos una forma republicana, representativa y federal, vamos a decir que en nuestro país entonces está garantizado el federalismo, el sistema federal, y hay autonomía en el caso de las provincias, que tienen las facultades para dictar su propia constitución, elegir sus propios gobiernos y tomar sus decisiones. Incluso las provincias no necesitan autorización para realizar
determinadas gestiones o establecer vínculos o contratos con organismos del exterior, es decir, no necesitan la autorización del gobierno central para hacer sus propias gestiones, contratar empréstitos, establecer algún tipo de convenio con personas o con estados terceros o exteriores. Seguimos entonces con el federalismo. El federalismo entonces es un sistema político en donde vamos a ver que el Estado federal, el gobierno federal, se va a encargar de los asuntos exteriores, o sea, de la política exterior, inclusive todo lo que tiene que ver con el comercio exterior también, es decir, las exportaciones, importaciones, va a ser la defensa y la política del Estado, es decir, va a encargarse de todo lo que es la defensa frente a ataques externos, y también el gobierno federal va a establecer políticas públicas o políticas de Estado en relación a diversas temáticas o carteras. En el caso de el gobierno federal, va a presentar también un mercado unificado que va a estar también centralizado ahí en donde está ubicado geográficamente el gobierno central, y este mercado unificado va a estar inserto en un contexto en donde se va a aplicar o se va a implementar un modelo socioeconómico determinado. Entonces el gobierno federal tiene a cargo de sí lo que es la política exterior, la defensa del Estado, la definición de políticas del Estado, entre ellas incluso la política económica, porque ahí el Estado federal va a poder definir entonces en esa política económica cuál es el modelo socioeconómico que se va a implementar en el país. Y en sí, es decir, el mercado va a ser también, digamos, regulado en cierta manera como por este gobierno, o este gobierno federal también va a intervenir en ese mercado, que va a ser un mercado unificado porque va a ser en sí todo el país como un solo mercado para el gobierno federal. En el caso del gobierno federal tenemos un parlamento bicameral, que es el caso concreto de Argentina. A nivel nacional o en el gobierno federal o nacional tenemos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la Cámara Baja y la Cámara Alta, que se llama. La Cámara Baja es aquella que se caracteriza porque sus representantes son votados directamente por el pueblo. La cantidad de representantes de la Cámara Baja se determina en función de la cantidad de habitantes de cada distrito electoral. Se determina un porcentaje que se calcula en función de la cantidad de habitantes que tiene cada provincia o cada distrito electoral, y de esa manera se saca la cantidad de representantes que va a tener en la Cámara Baja esa provincia o ese estado provincial o esa jurisdicción. En la Cámara Alta no se considera el número de habitantes de cada distrito electoral, sino que se toma una determinada cantidad por jurisdicción, que no tiene nada que ver con la cantidad de habitantes. Es decir, que ahí no se determina ningún porcentaje, sino que ya en la Constitución está establecido la cantidad de habitantes que va a tener, la cantidad de representantes que va a tener cada una de estas jurisdicciones electorales o distritos electorales. En el gobierno federal tenemos la Constitución Nacional o la Carta Magna o la Ley de Leyes o la Ley Suprema, que especifica cómo va a estar estructurada toda la nación, no solamente la administración pública nacional, sino también cómo va a estar estructurada la nación en cuanto a lo que es la división de poderes. Y vamos a ver que esa constitución es la que va a garantizar que el gobierno que esté al cargo de la administración de este estado
pueda obviamente hacer el ejercicio del poder político. Y en el caso de la Constitución Nacional de Argentina se garantiza una división de poderes independientes, por eso hablamos de que hay una descentralización del poder. Y vamos a ver que en el Estado federal existe un gobierno central o federal o nacional que se va a ubicar en la capital, digamos, del Estado, y se va a ubicar también el poder o se va a distribuir en cada una de las jurisdicciones o provincias. Cada una de ellas va a tener gobiernos que van a ser inferiores o van a estar supeditados a ese gobierno federal o nacional. Entonces vamos a ver que a pesar de esa subordinación que va a existir, a pesar de que los gobiernos de cada jurisdicción o distrito electoral son inferiores al gobierno nacional o federal, se le garantiza a cada estado provincial que va a poder hacer una toma de decisiones en beneficio de sí mismas, ¿no? Es decir, que van a poder tener libertad para tomar ciertas decisiones, que van a tener también un ejercicio de poder dentro de su jurisdicción, y que cuando estos estados toman decisiones, lo que se va a observar es que las decisiones que toman estos estados sean en beneficio del Estado nacional, o las decisiones que tomen estos gobiernos provinciales estén, digamos, en concordancia y que terminen siendo un beneficio para el gobierno nacional o federal, que no vaya a ser algo que esté en detrimento del gobierno federal o que vaya a generar algún tipo de perjuicio. Hay que tener en cuenta que obviamente las provincias tienen que tener siempre este criterio de tomar decisiones que no vayan a ir en contra del conjunto, del gobierno federal o del gobierno nacional, porque el gobierno nacional en definitiva lo integramos todas incluso las circunscripciones. Vamos a ver también que aparece como movimiento también o como sistema político, movimiento político o régimen político, aparece con los años, incluso a comienzos del 1800, el denominado anarquismo o el movimiento anarquista. El anarquismo viene de una palabra griega que es abaxia, que quiere decir anarquía. Anarquía quiere decir sin o no, y arquía quiere decir ausencia de norma, principio, autoridad o regla. Entonces, la anarquía es un movimiento que pregona la no existencia de normas o la no sujeción a normas y a principios de autoridad. Entonces, la anarquía se puede entender como aquello que está desprovisto de toda norma o principio. Y básicamente cuando analizamos un gobierno, vamos a decir que la anarquía pregona la no existencia de gobierno, o sea, la anarquía es sin gobierno nacional. Eso es lo que podemos en primera fácil analizar en relación a anarquía, es decir, su origen etimológico, de dónde proviene la palabra y qué significa anarquía. Vamos a ver que las ideas de la anarquía aparecen en el 1800 con su principal exponente, que es Pierre-Joseph Proudhon, obviamente francés, considerado el padre de la anarquía, que justamente él se plantea, comienzan sus planteos o sus reflexiones y que desembocan en esta propuesta del anarquismo. Esas reflexiones comienzan como consecuencia de la pregunta esta: ¿qué es la propiedad? Proudhon se pregunta qué es la propiedad en sí, y él sostiene que la propiedad es un robo. Entonces, él dice esto de la propiedad privada,
que plantean los liberales o el Estado liberal, sobre todo el Estado liberal inglés, que plantea de la propiedad privada y que todos tenemos derecho a la propiedad privada y que es una de las libertades que tiene que tener la persona, derecho también a su propiedad, a que le sea respetada su propiedad. Entonces para Proudhon dice esto de concepto de la propiedad privada es un robo en definitiva. ¿Por qué? Porque él dice en lo económico el capitalismo es el que plantea esto de la propiedad privada. Y lo que podemos ver del sistema capitalista o del modo de producción capitalista es que se basa en la explotación del hombre por el hombre, básicamente. Entonces, él dice, ¿qué es esto de la propiedad? Entonces es un robo. Es la apropiación del capitalista, del empresario capitalista también, de la propiedad, ¿sí? De lo que le corresponde al hombre, al trabajador sería en esencia. En lo político, también aparecen críticas de Proudhon a los gobiernos o a los estados de esa época. Las críticas de Proudhon son absolutamente radicales, es decir, la ideología anarquista es una ideología radical que se va al extremo, porque plantea la no existencia de normas, la no existencia de una autoridad que esté por encima de las personas, y plantea esto de la no explotación del hombre por el hombre, es decir, que aparece con esta división del trabajo que se genera con el capitalismo, es decir, el empresario capitalista, el obrero industrial es el que es explotado en el sistema capitalista. Entonces se plantea que ahí hay un criterio de la propiedad que no es el que corresponde, ¿no? Es decir, el empresario capitalista se lleva también la mayoría de las ganancias. Entonces, él sostiene que el Estado viene a ser el instrumento del cual se vale la clase dirigente para ejercer su dominio sobre las clases dominadas. Fíjense que acá hay un punto de encuentro con el socialismo. Es decir, Proudhon también sostiene que el capitalismo es un sistema dominante que genera la explotación del hombre por el hombre. También genera una distribución o una división social en clases, es decir, los obreros explotados, dominados, y los capitalistas, los explotadores y los dominantes. Entonces él dice, la clase dominante casualmente no es solamente por el poder económico, sino también por el Estado, porque la clase dominante utiliza al Estado para asegurar esa dominación de las clases dominadas, que él entiende que son los obreros, los campesinos, los artesanos, que trabajan a principios de 1800 realizando actividades económicas. Y vamos a ver que Proudhon dice, bueno, los anarquistas se van a caracterizar por considerar que el Estado no debe existir, o las ideas anarquistas se basan en que el Estado no debe existir, porque si no existe el Estado, las clases dominantes no pueden ejercer su dominio, su dominación sobre las clases dominadas. Por eso él plantea que es necesario que no exista el Estado. El Estado es la organización que permite esa diferenciación de clases y es la que permite esa simetría de poder también en el mercado o en el plano económico. Entonces, para Proudhon hay un poder económico, también un poder político y un poder ideológico, que obviamente los tres son los que conforman lo que Bobbio llama el poder social. Son poderes que casualmente lo que aseguran es la enajenación del hombre. Vamos a ver que el socialismo también plantea esto de la enajenación del hombre, la alienación, como dice Karl Marx, pero obviamente que el enfoque es distinto en lo que están planteando los anarquistas comparado con lo que plantea el socialismo o el denominado comunismo, que es el estadio siguiente al socialismo. Entonces vamos a ver que esos poderes que están presentes dentro del poder social van a contribuir, dice, a la enajenación del hombre. Y también Proudhon
critica, obviamente aparece para criticar radicalmente, desde una posición ideológica radical, al Estado liberal, al que considera como un aparato coercitivo, como vamos a ver que también lo considera Karl Marx. ¿Por qué dice que es un aparato coercitivo? Porque el Estado se vale de ciertos mecanismos, se vale de las fuerzas de seguridad, la policía, el ejército, se vale de la justicia, se vale de las cárceles y se vale de las leyes para asegurar esa obediencia o esa dominación. Entonces dice, el Estado liberal es una pantalla democrática. Se parece que fuera un sistema que está asegurando la participación de todos, está asegurando que el pueblo sea el soberano, que el pueblo tome decisiones eligiendo sus representantes, pero en realidad el Estado liberal lo que está asegurando es una dominación de clases, la clase dominante por encima de la clase dominada, y por ello es que sostiene que no debe existir el Estado, no debe existir ese conjunto de normas, ese ordenamiento que impone el Estado, o el Estado con ese poder político que termina sometiendo a la sociedad civil o asegurándose la voluntad o la obediencia de la sociedad civil, no tiene que existir para este autor. Entonces, para el anarquismo, el Estado debe ser destituido, aniquilado de raíz, no debe existir más. Junto con el Estado, dicen los anarquistas, va a desaparecer el poder político, ese que ejerce el Estado, que incluso le da el monopolio de la violencia legítima. Pero también juntamente con ese poder político, dicen, no va a existir el poder económico y el poder ideológico, que sabemos que conforman el poder social, de que también habla Norberto Bobbio. En el caso de Proudhon también, y los principales seguidores anarquistas de Proudhon, sostienen que la propiedad privada tiene que ser abolida, debe desaparecer, porque con ese concepto también de la propiedad privada, lo que se está asegurando es que la mano de obra, el obrero, la mano de obra obrero, quede dominada y quede obviamente en ese sistema siendo la parte más débil, digamos, o la parte explotada en ese sistema capitalista. Entonces él sostiene que al desaparecer la mano de obra, va a desaparecer también la opresión que lleva adelante la clase dominante, porque la mano de obra dominada es la que hace el proceso productivo y en ese caso, si desaparece esa condición de mano de obra del hombre, va a desaparecer obviamente ese poder y esa opresión de la clase dominante, que es la que pone los medios de producción, aporta el capital, y la mano de obra dominada es la que obviamente aporta el factor trabajo. Entonces las clases populares, que siempre son, cuando se habla de clases populares, se está hablando de sectores de la sociedad de menores ingresos o en situación de pobreza. Entonces sostiene Proudhon que las clases populares son las que tienen que conducir el proceso revolucionario, en este caso, que desemboque en esta destitución o aniquilación de raíz de parte del Estado. Va a ser fundamentalmente la clase obrera la que encabece ese proceso revolucionario, porque es la clase que sufre en carne propia el dominio de la clase dominante. Hasta ahí vemos una concordancia en las propuestas con lo que es el socialismo. El socialismo también habla de que es necesaria una revolución y que esa revolución la tiene que encarnar el proletariado. En esa revolución, la clase obrera, para los anarquistas, debe ser una masa autoorganizada, debe poder actuar como un movimiento, o sea, debe ser un colectivo, terminar siendo un colectivo, que además de estar reunido y de que tener objetivos en común y actuar en conjunto, debe tener, digamos, una moral y debe tener la fuerza suficiente para hacer frente a esta revolución, que logre destituir este Estado que está asegurando la dominación de las clases de mayores ingresos. Entonces,
Sostiene, Proudhon y los anarquistas sostienen que ese grupo, esa masa que va a ser la revolución, además de estar autoorganizada, debe tener capacidad para organizarse, debe tener las fuerzas suficientes para poder estar al frente y generar esta revolución. Y obviamente no solamente tener la fuerza, sino también la conciencia moral, el comportamiento ético, que haga que siga adelante esta revolución y que logre sus objetivos. Entonces, para los anarquistas, el motor de la revolución surge de la espontaneidad o el espontaneísmo de las masas, que no se deben organizar como un partido político. Ahí difieren en el socialismo y el comunismo. Para los anarquistas no hay que formar un partido político, porque en definitiva, si formamos un partido político, terminamos formando una organización. Vamos a tener una especie de organización. Y esa organización es la que sostienen los anarquistas y la que permite que la clase dominante domine. Entonces, ellos sostienen que tiene que ser una masa obrera autoconvocada, es decir, cada uno participa de la revolución y va a hacer su aporte a la revolución, y tiene cada uno que autoorganizarse. No tiene que organizar nadie esto. En cambio, el socialismo, obviamente, lo que propone es que haya líderes en esa revolución, haya personas que se encargan de organizar todo ese movimiento. Acá el anarquismo plantea de que no debe darse eso, tiene que ser un movimiento autoconvocado y autoorganizado. Algo un poco difícil, ¿no?, de decir que se pueda concretar en la práctica. Bien, el anarquismo sostiene también la conciencia revolucionaria, la democracia directa, la abolición de fronteras, la determinación de quiénes son los que van a ser las unidades de producción en una economía, y sostienen también el mutualismo y federalismo, que va a ser el modelo social elegido. ¿Por qué mutualismo, federalismo? Porque esos sistemas en donde hay un colectivo que comparte, que es justamente lo que sería acorde o ideal, o es lo que se necesita, ¿sí? Ese mutualismo, federalismo, es lo que se necesita para que justamente pueda haber una comunidad autoorganizada y autoconvocada. La conciencia revolucionaria tiene que ver con esto de reconocerse como una clase dominada, es decir, por parte de la clase obrera o la mano de obra, que es la que va a hacer la revolución, es decir, verse y percibirse como una clase dominada, y obviamente, es decir, reconocerse como tal y decir, bueno, vamos a destruir el Estado y a la clase dominante porque queremos salir de esta situación de dominados. No solamente reconocerse, sino también entender que eso es lo que está haciendo que sean dominados, entonces hay que destruir y acabar con ese poder político, hay que acabar con ese Estado, y no desean obviamente que exista un Estado, porque hay ese Estado es el que está garantizando las situaciones de asimetría, aparte porque no aceptan el poder político, ese poder político que puede hacer que nosotros obedezcamos y que sometamos nuestra voluntad a ese poder. Entonces no quieren ese poder político, y además porque sostienen que no hay una patria ni un Estado al que nosotros pertenezcamos, sino que la humanidad es la única patria de cada persona. Digamos que es un concepto muy amplio ese, ¿no? Es decir, no somos de tal Estado, somos de la humanidad, somos seres humanos, pertenecemos a la humanidad, no pertenecemos a ningún Estado. Después ellos proponen el sistema de democracia directa. Sabemos que hay democracias directas y democracias indirectas. Cuando analizamos ahí la forma de gobierno democrática. Bien, entonces vamos a ver que en el caso de los anarquistas sostienen que los municipios, o sea,
vendría a ser la organización de cada ciudad o de cada pueblo, de cada comarca o localidad, los municipios, que vendría a ser la organización de los vecinos ahí de cada ciudad o cada comarca, deben elegirse por sistemas de democracia directa. Es decir, cada ciudadano elige directamente con su voto a quién quiere que sea su representante. Abogan por un sistema, obviamente, que sea más directo y que obviamente se vaya dando así en cada ciudad, en cada municipio, esta forma de elegir a determinados representantes. Después ellos sostienen que justamente como nuestra patria es la humanidad, no deben existir fronteras, somos parte de la humanidad. Entonces, cada municipio, que es la forma de organización que van a optar los anarquistas, cuyos representantes se eligen por voto directo, van a, digamos, a unirse con otras comunidades o van a trabajar en conjunto con otros municipios, con otras comunidades, con otras comarcas, localidades, ciudades, pero van a trabajar porque obviamente hay que trabajar en común para poder sostener este sistema, esta revolución, pero no van a estar sojuzgados a ningún tipo de poder político que esté por encima de ellos. Entonces los municipios van a formar una federación, o sea, se van a federar, se van a unir y van a formar un colectivo con otras comunidades, pero no va a reconocerse ningún tipo de poder político que esté por encima de esas federaciones de municipios que van a aparecer en todas las comunidades. Y después van a sostener que las unidades de producción en una economía, es decir, los que producen bienes y servicios en una economía, bienes y servicios que son necesarios para satisfacer las necesidades humanas, para favorecer el consumo, las unidades de producción van a ser exclusivamente las empresas a través de las fábricas, donde ahí se van a producir los bienes y los servicios. Pero lo que van a plantear los anarquistas es no un empresario capitalista, sino que toda la industria, todo el sector industrial de la economía tiene que estar autogestionado y que cada empresa tiene que ser, administrada, gestionada o regida por sus propios trabajadores. O sea, no hay una presencia de un empresario capitalista que es el que aporta, los medios de producción, como dice Karl Marx, los medios y los sistemas de producción, y no va a haber esta mano de obra que aporta el factor trabajo. Y como decíamos antes, para que se pueda armar esta federación de comunidades, de municipios y que se pueda sostener todo un colectivo en donde todos tienen el mismo poder y no hay un poder por encima, para que se pueda sostener el modelo social, o sea, el modelo de organización social, va a tener que ser un mutualismo, ¿sí? O federalismo, donde obviamente nadie tenga la concentración del poder y esté garantizada la autonomía. Ahí tienen dos videos específicamente. El primero presenta las ideas del anarquismo. Hay una presentación de Proudhon, y después en el video 2 también hay una serie de ejemplos y también se presentan a otros seguidores de las ideas de Proudhon, o sea, de sostenedores del anarquismo como régimen político, como sistema político. Bien, vamos a ver el socialismo. El socialismo, como ya fuimos adelantando, tiene algunos puntos de encuentro con lo que es el anarquismo. En cuanto a su ideología, lo primero que debemos decir es que también sostiene la cuestión de la igualdad, como lo plantea el anarquismo, y el liberalismo también plantea la igualdad. ¿Sí? Es decir, plantea la igualdad y los derechos civiles de las personas, y plantea una situación de también el liberalismo, de que el Estado no interviene, que el Estado tiene un límite
que va a ser la constitución de ese Estado, el límite va a ser las leyes, y que incluso los liberales sostienen que ese es el dique, o sea, la contención del Estado, para que el Estado siempre actúe con legalidad y no se exceda, no haya un exceso de poder, no haya un exceso en sus funciones y en el ejercicio de su poder político. Entonces vamos a ver que el socialismo surge a mediados del siglo XIX, más o menos son todos contemporáneos, o sea, el anarquismo, socialismo, y el socialismo pregona la igualdad social y la justicia social. Para el socialismo también la clase social, digamos que es la que tiene que encabezar todos los cambios, las transformaciones, la clase obrera o el proletariado. Y casualmente ellos sostienen que el cambio va a venir cuando el proletariado triunfe en la lucha de clases que se va a dar en la sociedad. Entonces, también están planteando una estructuración de la sociedad, es decir, que va a haber un sistema social que va a acomodar, digamos, las cuestiones en la sociedad, y ese sistema es el sistema en donde la clase obrera, las clases sociales populares de menores ingresos, son las que van a triunfar en esa lucha de clases que se va a dar en esa sociedad o en ese Estado socialista. El Estado va a ser el responsable del bienestar de la sociedad, haciendo una distribución de la riqueza o de lo producido en esa economía, en ese Estado. Básicamente el Estado central va a ser el que se va a encargar de hacer esa distribución justa, equitativa, que garantice el bienestar de la sociedad. Vemos en el anarquismo una propuesta ideológica de que no exista un Estado, sino la aniquilación del Estado, ¿sí? Y vamos a ver acá en el socialismo, por el contrario, sostienen que el Estado tiene determinadas características, porque vamos a ver que Marx y Engels dicen el Estado es represivo, el Estado puede hacer uso de la violencia, el Estado es coactivo, coercitivo, pero ellos lo ven como necesario, no como en el caso del anarquismo, que llegan a la tesis de que hay que destruir el Estado porque el Estado es el que está permitiendo las asimetrías. Entonces acá lo que vamos a ver es que al revés, los socialistas pregonan la existencia de un Estado, tiene que haber un Estado porque es ese Estado el que va a intervenir para garantizar la igualdad social y la justicia social. Entonces ahí vamos a ver que el Estado no solamente que se va a encargar de esas cuestiones, sino que también va a ser el principal encargado de ver que existe una distribución equitativa de la riqueza que se obtiene en ese país o en esa economía o en ese Estado. El Estado, además de ser el encargado de la distribución del ingreso que se llama de la renta, que es una de las funciones que se debe hacer en la economía, el Estado también va a ser el que va a encargarse de la producción, que es otra de las funciones que se hacen en una economía. Tenemos la producción, el consumo, el comercio o intercambio, la distribución de la riqueza. Esas son las principales funciones que aparecen en una economía o en el sistema económico. Entonces el Estado va a ser el que va a encargarse de la producción, y para encargarse de la producción va a hacer una planificación de qué se va a producir, cuánto se va a producir, cómo se va a producir en esa economía y para quién. Cuando define ese para quién se va a producir, el Estado está definiendo cómo se va a distribuir esa riqueza que se ha obtenido como consecuencia de la producción, de la actividad de producción y de toda la actividad económica que se ha hecho en el Estado. Bueno, el socialismo también tiene una serie de cuestiones en lo ideológico que tienen que ver también con una visión determinada en relación a la religión. Sobre todo, bueno, la religión más importante, que era la religión católica, o a la religión cristiana en general. Es decir, el socialismo va a tener una posición de que
La religión no ha tenido un contenido social, sobre todo ellos hacen una crítica sobre lo sucedido en la Edad Media, ¿no? Bueno, en la Edad Media se ven una crisis muy importante en la religión católica que llevó obviamente después a la Contrarreforma. Toda esa situación que lleva incluso al surgimiento de la religión protestante y demás, bueno, fue por la crisis, la tremenda crisis que tiene la Iglesia Católica, los abusos, el manejo del dinero, que hacen, el que se apropian de, valga la redundancia, de propiedades de los demás, en la Edad Media. Entonces ellos consideran que la religión cristiana en realidad hizo muy poco por lo social, digamos. Carecía de un contenido social y nunca vio estas cuestiones, ¿no? Realmente, sostienen los socialistas. Nunca vieron realmente la justicia social y nunca bregaron ni trabajaron para lograr la igualdad social. Entonces aparece también una crítica del socialismo a la religión cristiana, sobre todo, por su comportamiento, sobre todo en la Edad Media. Bien, en la modernidad aparecen exponentes del socialismo que obviamente van a tomar ciertas ideas o van a tomar en consideración las propuestas de determinadas personas, o como en este caso, en la modernidad aparece el libro Utopía de Thomas More, que se le dice en español de Thomas More, que Thomas More es una persona reconocida no solamente por la Iglesia Católica, es un santo para la Iglesia Católica, sino también para la religión protestante. Él escribe ese libro Utopía, donde propone, según los socialistas, un Estado socialista utópico. En el caso de Thomas More, él propone, la utopía era un estado ideal, ¿sí? Donde las personas, bueno, convivían ahí en común unión y bajo ciertas pautas. Entonces, Thomas More escribe ese libro y dice, este país o este estado va a ser utopía, y en utopía las personas vivían de tal manera, y él hace toda una descripción. Para los socialistas, en definitiva, lo que hace Thomas More es describir un estado socialista, que le llaman utópico. Van a ver ustedes que aparecen dentro del socialismo dos corrientes, que es el socialismo utópico, que se llama, y el socialismo científico. El socialismo científico es el más conocido porque los principales exponentes del socialismo científico son Karl Marx y Friedrich Engels. Pero también en la época de la modernidad aparece un grupo dentro de los luteranos, ya de la religión protestante o luterana, que es el grupo de los anabaptistas, que viene a ser una secta luterana muy radical, de ser muy fundamentalista en cuanto a las costumbres, la doctrina, la liturgia y demás, que se instalan en Westfalia, que viene a ser en Alemania, y termina conformándose en una secta que lleva al extremo ciertas cuestiones religiosas e ideológicas, y termina siendo lo que se conoce o lo que se define en la historia como un protocomunismo, es decir, un primer experimento sería de lo que sería el comunismo después, en siglos posteriores. En el siglo XIX aparece la revolución industrial, el auge del capitalismo, sabemos, casualmente aparece este concepto de la explotación del hombre por el hombre, que como característico del capitalismo, y aparece el proletariado, es decir, la clase obrera, el trabajador, como la clase dominada. Y vemos una distribución, como el mismo Karl Marx lo dice, es una distribución, digamos, del trabajo que se daba en la economía. Marx decía, bueno, en la época antigua era el ciudadano libre con el esclavo,
en la época del imperio. En la época del feudalismo, dice Marx, el modo de producción feudalista era la clase dominante, era el señor feudal, y la clase dominada eran los vasallos, los siervos que dependían del señor feudal. Así como en la época antigua había sido el esclavo, la clase dominada, por el ciudadano libre, que era la clase dominada. Y ellos van a hablar que con el capitalismo y con la revolución industrial aparece una nueva división del trabajo que está proponiendo un empresario capitalista que va a ser el dominante, y los dominados van a ser los trabajadores, los obreros, van a ser las clases que trabajan en las fábricas, van a ser las clases dominadas. Entonces el socialismo, va a comenzar diciendo: el sistema capitalista es un sistema desigual e injusto, porque lo que se observa es que hay una burguesía capitalista que explota al proletariado. Entonces él dice, sobre todo ese sistema capitalista inglés, se observa una alta burguesía inglesa que explota al proletariado, ¿no? Y entonces dice, la relación que se da, que vendrían a ser las relaciones de producción, que después va a hablar Marx, que se dan en la economía, esas relaciones de producción, esa vinculación entre los obreros y el empresario capitalista, dice, es una relación de clases basada en la explotación. Entonces los primeros que van a comenzar con estas ideas socialistas van a ser Saint-Simon, Charles Fourier y después, obviamente, Karl Marx y Friedrich Engels. Bien, el socialismo plantea una sociedad sin clases, no la no existencia del Estado, sino una sociedad sin clases, que no haya división de clases, por eso la igualdad social. Eliminar privilegios, abolir la propiedad privada para adoptar una propiedad común, la propiedad de todos. Y obviamente aparece como sistema que reacciona también de manera radical al capitalismo, igual que la anarquía. Capitalismo es sostenido por el liberalismo económico que surge en Inglaterra. Entonces, la primera tesis dice, bueno, la burguesía explota al proletariado, ese burgués, ese capitalista burgués explota al proletariado. Entonces, pregonan ellos por la libre formación de los sindicatos, o sea, los trabajadores tienen derecho a agremiarse y a formar organizaciones que actúen en representación de ellos, en la defensa de sus derechos, y van a proponer también la destrucción de la religión. Casualmente eso es otra de las cosas que caracteriza, es decir, el socialismo, es esta posición atea, es decir, la existencia de Dios, y sobre todo una gran crítica a la iglesia cristiana, esto que decíamos antes, de que nunca demostró un contenido social para ellos. Y después plantean el hecho de que el pueblo necesitaba ser educado, había que educar al pueblo, había que darle instrucción, obviamente como una forma también para dejar de ser la clase dominada. Bueno, ahí ustedes tienen también un video de YouTube corto, que son todos videos del canal Educatina, que era antes el canal Educatina, ahora se llama de otra forma, donde se presentan toda una serie de videos sobre historia, sobre política. Este es un video de política para lo que es estudiantes, ¿no? Digamos, son un canal que hace videos educativos para distintos niveles. Ese video también lo tomo para que ustedes vean los contenidos, pero también para que tengan una muestra de cómo podrían de pronto armar un video educativo para sus estudiantes el día de mañana cuando sean profesores y necesiten explicar estos contenidos. Bueno, como les había anticipado, el socialismo tiene una división en socialismo científico y socialismo utópico. El socialismo científico es el que
también se lo reconoce emparentado con el materialismo económico, el materialismo histórico, porque obviamente el principal exponente es Marx. Por eso también se lo ha llamado marxista, tomando el nombre, o sea, de Marx, haciendo un análisis personalizado, digamos, tomando la figura de Marx. Pero el socialismo científico es justamente ese socialismo que por el científico, ¿por qué? Porque toma obviamente el método científico como forma de estudio, de llegar a la verdad, de la búsqueda de la verdad, de ser la construcción de un conocimiento que siempre está en desarrollo, en cambio, en constante cambio, pero un socialismo que reconoce, es decir, digamos, la ciencia, y que la ciencia es un conjunto organizado de conocimientos, no es cualquier tipo de conjunto, no es un conocimiento vulgar, no es un conocimiento común, sino que es un conocimiento científico. Entonces aparece en este caso Marx, que es uno de los principales expositores de lo que es el materialismo histórico, lo que también en economía se le llama el materialismo económico, porque Marx también tiene propuestas a nivel económico y a nivel político también. Y lo fundamental que caracteriza al socialismo científico, sobre todo en lo económico y político, es que el Estado es el que debe garantizar la distribución equitativa de la riqueza entre las personas. Y como no hay clases, porque proponen una sociedad de clases donde todos son iguales, hay igualdad social, por eso hay justicia social. La justicia social, ¿cómo se asegura? Haciendo una distribución igualitaria de la riqueza obtenida en el Estado entre todas las personas, entre todas las clases sociales. Entonces vamos a ver que Marx, como también este es un expositor, decíamos, del materialismo histórico, va a decir que la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases. Lo que caracteriza a la historia en su evolución es la lucha de clases. Esta presencia que decíamos de una clase dominada y una dominante, que él la va ubicando en distintas etapas de la historia. Cuando habla de la antigüedad, dice el ciudadano libre con el esclavo, la Edad Media, el señor feudal con el siervo, el vasallo, y después en la modernidad, con el capitalismo, vamos a tener digamos, el empresario capitalista y el obrero, el proletariado. En el caso de Marx, él dice, este empresario capitalista es un burgués, pertenece a una clase burguesa, que obviamente es una clase que surge del comercio, de la actividad empresarial, son los que hacen la producción. También es una burguesía que también hace digamos, especulación con el dinero, o sea, también tiene negocios financieros. Entonces él sostiene que la burguesía domina al proletariado, que viene a ser la clase obrera, y esa burguesía surge como consecuencia de la revolución industrial y el auge del capitalismo. Entonces él dice, la única forma en que la situación se revierta y que esta asimetría se termine es que la clase obrera, es decir, el proletariado, haga la revolución, encabece el proceso revolucionario y se dé una lucha de clases, y como consecuencia de esa lucha de clases el proletariado surja como ganador. Entonces, en el caso de Marx, él sostiene que la clase obrera, para poder hacer esa revolución y resultar ganancioso en esa revolución, tiene que organizarse, pero no plantea una autoorganización ni una situación de autoconvocado, como plantea en el caso del anarquismo, ¿no? Del caso de Proudhon. Acá plantea, bueno, la única forma es que esta clase obrera encabece la revolución, pero para ello tiene que estar organizada. Organizada y, bueno, obviamente él plantea de qué forma tiene que estar organizada la sociedad para que pueda darse ese triunfo del proletariado.
Bien, dice, el Estado aparece para Marx no como un Estado que favorece y que es el que justamente con su existencia genera que haya una dominación, como decía Proudhon, sino que para el socialismo científico, o sea, para Marx y Engels, el Estado tiene que aparecer, pero el Estado también es un enajenador del hombre, sostienen, porque un Estado, como decíamos antes, coercitivo, violento, represivo, que se asegura por distintos mecanismos la obediencia. Entonces dice, bueno, el Estado es el enajenador del hombre, pero se tiene que garantizar la soberanía popular por parte de personas que hagan política. Es decir, acá él no dice la gente tiene que estar autoconvocada y se tienen que autorregular solos y autogobernarse solos, como decían los anarquistas. No, los socialistas dicen no, acá tiene que haber un Estado. El Estado también va a ser una organización enajenadora del hombre, no solamente la burguesía, sino que él dice, bueno, el Estado acá tiene que existir, pero tiene que funcionar de determinada manera. ¿Cómo debe funcionar para el socialismo? Garantizando la justicia y la igualdad social. Y también garantizando la distribución de la riqueza y planificando toda la economía. Así es como este Estado va a garantizar las condiciones que son necesarias para que triunfe el proletariado. Entonces él dice, bueno, si la clase obrera es la que va a hacer la revolución, tiene que estar organizada. ¿Y por quién va a estar organizada? Por profesionales de la política, dice el socialismo. Personas que van a estar formadas para hacer política, para encabezar esta lucha y organizar y dirigir y hacer digamos, un liderazgo de todas esas clases dominadas. Ahí dice él, bueno, porque esa es la única manera de que estos que hacen política, digamos, estas personas que hacen política, aseguren que el pueblo sea soberano. Esa es la única forma en que se puede asegurar la soberanía popular, la igualdad, la justicia social. La única forma es que tengamos gente que haga política, obviamente, profesionales de la política que organicen a la clase obrera para que triunfe. Porque si no, va a ser un Estado enajenador, como dicen ellos, al servicio de las clases dominantes. ¿Por qué? Porque en vez de tener políticos, profesionales políticos que trabajen a favor del pueblo y que se garantice la soberanía popular, va a haber en el Estado profesionales de la política que van a trabajar a favor de las clases dominantes. Es el socialismo dice, bueno, la única forma que aseguremos que gane el proletariado es que en el Estado haya profesionales de la política que organicen la revolución y a la clase obrera y que aseguran que ésta pueda ejercer la soberanía popular. Si no existe un Estado que garantice esas cosas, va a ser un Estado que enajena al hombre, pero, digamos, ¿por qué lo enajena? Porque va a tener profesionales de la política que van a estar dirigiendo ese Estado, que lo que van a hacer es poner el poder político al servicio de las clases dominantes. Entonces las dominadas nunca van a poder ejercer su soberanía popular. Entonces ellos dicen, el Estado supone la enajenación del hombre porque en realidad el Estado, dice el socialismo, o sea, tiene una visión muy negativa también del Estado, pero no dice que hay que eliminarlo, pero el socialismo tiene una visión muy negativa porque dice el Estado en definitiva termina siendo controlado por las clases dominantes, termina haciendo política o ejerciendo el poder político a favor de las clases dominantes. El poder económico también en ese Estado termina dominando al Estado, imponiéndole condiciones al Estado, condicionando ahí a quien ejerce el gobierno y el que administra en ese Estado. Entonces ellos consideran que el Estado se caracteriza por eso, por digamos,
por provocar la enajenación del hombre, porque los que están haciendo la política terminan siempre favoreciendo a las clases dominantes. Incluso Marx, cuando él analiza a las personas que han ocupado el poder, cuando él dice, cuando uno observa las personas que ocupan el poder o que son la clase dirigente en un estado, va a observar que siempre pertenecen al mismo, digamos, a la misma clase social o nivel socioeconómico. Son personas que pertenecen a sectores de poder político, poder ideológico y de poder económico. Entonces Marx dice, en realidad, cuando uno analiza de dónde provienen los dirigentes que hay en cada gobierno, siempre provienen del mismo estrato social. Siempre pertenecen a la clase dominante. Entonces, dice, lo que termina caracterizando acá al funcionamiento del Estado sería que siempre unas minorías de la sociedad acceden al poder político, acceden a estar en el gobierno, a ser la clase dirigente. Entonces, para Marx, por eso, en el Estado se da una dictadura, dice, de las minorías, porque siempre terminan siendo personas que pertenecen a la misma clase social, a una minoría, aparte es la clase social dominante, que es una minoría en la sociedad, que tiene poder económico, poder político, poder ideológico, termina siendo siempre alguien de esa clase dominante, de una minoría o de una clase minoritaria en la sociedad, la que termina ejerciendo el gobierno. Entonces, para él, dice, termina siendo una dictadura de las minorías. Nunca se garantiza la representación del pueblo ni la soberanía popular. Por eso es que él dice, nosotros no queremos destruir el Estado como los anarquistas. Nosotros queremos transformarlo. Queremos que el Estado deje de ser un enajenador del hombre, deje de ser el órgano o la organización que permite la dominación de la clase dominante, y que siempre todo se dé a favor de la clase dominante y que siempre termine siendo la privilegiada. Entonces, lo que ellos dicen, hay que transformar el Estado para que deje de ser eso, una dictadura de las minorías. Entonces ahí dice, el Estado, la única forma que se va a transformar es que la clase obrera lo transforme, y que en vez de una dictadura de las minorías, que es lo que existe, dice, normalmente en los estados, dice, exista una dictadura del proletariado, que garantice, obviamente, la revolución. Dice, tiene que surgir una dictadura en cada provincia, en cada distrito, en cada jurisdicción. Tiene que surgir una dictadura del proletariado, y todas esas dictaduras juntas son las que van a generar la revolución. Pero dice, esa dictadura tiene que ser transitoria, porque obviamente el Estado, eso es para que el Estado pueda ser transformado. Si ya estamos en una situación permanente de dictadura, de dominación, eso tampoco es conveniente. Entonces, por eso él dice, tiene que ser esa dictadura del proletariado, tiene que ser provisoria, transitoria, mientras se dure la revolución, se haga la revolución, dure la revolución, y a los fines de generar la transformación del Estado, nada más. Las clases dominadas, dice, van a ejercer el dominio sobre las clases que la dominaban. Y los aliados, dice, de las dominantes, también, dice, se van a extinguir como clase, al igual que la clase dominante. La extinción de la clase dominante y de sus aliados es condición para que la revolución tenga efectos positivos, porque si la clase dominante no es extinguida y sus aliados tampoco son extinguidos, esa clase dominante puede en algún momento alzarse en contra de la revolución del proletariado y puede generar una contrarrevolución, o sea, un movimiento revolucionario buscando sacar al proletariado del poder, digamos. Por eso es importante, dice, que esta clase dominante sea extinguida, como así también todos aquellos aliados y todos aquellos que han favorecido siempre que la clase dominante prevalezca, todos aquellos que han
hecho política, sobre todo en favor de las clases dominantes. Bien, el socialismo utópico tenemos básicamente a Saint-Simon y a Charles Fourier como los principales exponentes de lo que es el socialismo utópico, que es, digamos, una rama del socialismo que se la denomina así, sobre todo para diferenciarlo de la rama de Karl Marx y Engels, ¿no? En el caso de Saint-Simon, él sostiene la necesidad de que el Estado debe hacer la planificación social en una economía, que el Estado tiene que hacer la planificación económica, es decir, de qué bienes se producen, cuánto se produce, cómo se produce, para quién se produce, o sea, también tiene que haber una distribución de la riqueza. Y también sostiene Saint-Simon de que debe haber una planificación política, es decir, que también todo lo que es el ejercicio de la política por parte del gobierno como acción, la política como acción transformadora, sea también planificada. Por eso él dice es necesario que haya planificación de lo social, lo político y lo económico. En el caso de Charles Fourier, entiende que la historia ha ido mostrando ciertos rasgos, ciertas características de la humanidad. Por eso él propone y estudia la humanidad y qué es lo que ha ido pasando en la humanidad, qué evolución ha tenido la humanidad en la historia, y sobre todo analiza la dialéctica de la historia o de la humanidad en la historia. Resalta 4 fases de desarrollo de la evolución histórica del hombre, y considera que la evolución histórica del hombre está envuelta en un círculo vicioso. Lo que puede denotarse de la evolución histórica del hombre es que siempre se presenta un círculo vicioso, es decir, no puede salir de ciertos rasgos o no puede salir de ciertas contradicciones, dice Charles Fourier. Entonces él ve que hay un círculo vicioso porque hay un círculo o un ciclo de contradicciones que ven que se repiten y que se reproducen a lo largo de la historia de manera constante, y que ve que la humanidad no logra superar ese círculo vicioso, no logra superar esas contradicciones que se repiten, se reproducen y vuelven a aparecer de manera constante a lo largo de la historia. Él hace todo un estudio de la evolución histórica, estudia la humanidad, cómo ha ido cambiando en el tiempo, y establece que la humanidad ha tenido ese comportamiento vicioso, de círculo vicioso, porque no ha podido superar esas contradicciones y esos ciclos que vuelven a repetirse, o conductas que vuelven a repetirse periódicamente y que se ve a lo largo de la historia que se vuelven a reproducir. Eso es lo que sostiene, digamos, el Charles Fourier. Y él ve, dice, lo que se sostiene de manera constante en la humanidad y que aparece siempre es el salvajismo. El salvajismo que puede tomar distintas formas o maneras, pero termina siendo un salvajismo. Lo que él observa que sigue siendo algo constante en la historia de la humanidad es el patriarcado. Es decir, esto de, digamos, el dominio del hombre, ¿no? Esa división del trabajo que se hace también entre hombre y mujer que aparece en la historia. Bueno, él ve la prevalencia del hombre o del padre sobre la madre, esto del patriarcado, lo ve como algo que se reitera. Después también observa la barbarie, dice, siempre se vuelve a repetir o a producir o a reproducir una forma de variable distinta. Y también él dice, bueno, una vez que aparece la barbarie, llega un momento después en el que aparece la civilización. Entonces, momento de barbarie, lo que se ve que aparece después la civilización. Y él, sobre todo en la cuestión de la civilización, dice, bueno, observa el papel importante que ha tenido la burguesía
en esa civilización, y cómo han ido evolucionando las sociedades y la civilización en sí, el hombre, lo que él observa esto como aparición en el devenir histórico de la burguesía, como una clase social que no estaba. Es decir, estaba en la clase de los nobles, los ricos, las personas privilegiadas y la gente muy pobre, campesinado, esclavo, trabajadores. Entonces siempre aparecía en la humanidad esa situación social. Entonces él dice, bueno, como cambio que se observa en la humanidad es la aparición de la sociedad burguesa, que eso significó un cambio en la humanidad. Y él dice, bueno, esta sociedad burguesa sí surge, pero también él observa rasgos negativos en esta sociedad burguesa, porque dice, esta sociedad burguesa es una sociedad capitalista y es posible denotar un carácter alienante en esta sociedad capitalista burguesa, que se caracteriza por la desigualdad, ¿no? Es decir, la desigualdad entre los que tienen los recursos, los medios de producción y quienes no lo tienen, como es la clase obrera y el empresario capitalista. Y también sigue planteando la desigualdad que se da entre el hombre y la mujer, especialmente la desigualdad de la mujer, las condiciones más pobres en las que siempre se encuentra la mujer comparada con el hombre, y también en lo cuanto a lo que hace al poder, ¿no? El poder de la mujer siempre es menor que el del hombre. Eso lo denota él en sus estudios, en sus análisis en relación al devenir de la humanidad, de la historia. Bueno, entonces el socialismo utópico plantea una sociedad igualitaria, igual que el científico. No hay clases sociales, es decir, sin dominantes ni dominados, una justa redistribución de la riqueza también, y ellos proponen una industrialización y trabajo colectivo igualitario, digamos, tienen las mismas propuestas en esencia, sino que se les dice utópicos porque en determinadas propuestas llevan esas propuestas a la idealización, ¿no? O a una situación utópica, se dice, porque eso no puede darse, no hay forma de llevar las cosas a un extremo, a un estado tan ideal, tan de tanta igualdad, es imposible llevarlo o que eso se alcance en la práctica. Pero entonces se plantean esos objetivos de igualdad o situaciones de que todo sea equitativo en la sociedad, que en la práctica no pueden darse. Por eso se plantea que es un socialismo utópico, una situación ideal. Bien, y ahí dejamos esta parte del video para después comenzar en el siguiente con el liberalismo.